Bueno, lo que hemos visto hasta ahora fue la primera parte de una primera lectura de un material, como puede ser un capítulo o un artículo científico. Habíamos visto que para empezar, antes de comenzar la lectura propiamente dicha, nosotros tenemos que hacer una preparación para poder afrontar después la entrada en el universo de ese texto. Esa preparación habíamos visto que consistía en hacer un plan donde uno tiene en cuenta la cantidad de texto, la extensión, la dificultad del texto y el tiempo disponible para ese capítulo. Uno hace planificaciones para capítulos, hace planificaciones para libros, hace planificaciones para materias de estudio. En este caso estamos hablando de una cosa más simple, como sería apenas un capítulo corto o un artículo científico. Una planificación que va seguramente a tener en cuenta el tiempo disponible de ese día, supongamos, o de una tarde, una cosa así. Entonces, una vez que hicimos la preparación del plan, de nuestro plan de estudio, que hemos segmentado las horas de la manera que habíamos mencionado, con periodos de 1 hora, en la cual le dedicábamos 5 minutos, por ejemplo, a la prelectura, a las preguntas, a ver un resumen, a ver un cuadro o tabla comparativa, a ver un esquema. 5 o 10 minutos son suficientes de esa hora que vamos a dedicarle nosotros a ese fragmento de estudio, a ese fragmento de tiempo. Después tenemos 45 minutos, 45 minutos que vamos a dedicar a la lectura, que es lo que vamos a ver a continuación. Pero primero, o sea, además de hacer esta preparación del plan, hacemos una pequeña lectura salteada de las cosas que más resaltan de ese capítulo. Ya les dije, los esquemas, los dibujos, un resumen, los títulos, y hacemos algunas preguntas al texto. Todo esto fue lo que hemos visto en la primera parte de la clase nosotros. Vamos a ver ahora lo que corresponde a la lectura propiamente dicha del material. Nosotros ya tenemos entonces un plan, por ejemplo, para esa hora, y tenemos subdividido el texto en unidades de lectura, más o menos calculando cuando una unidad de lectura termina, se termina la idea principal, se terminan las ideas secundarias, y en general dentro del texto, dentro del artículo, se pasa a otro tema, a otro subtema. No es que se cambie totalmente de tema, pero se pasa a otro aspecto del tema. Entonces esto sería la unidad de lectura, cuando uno puede recortar una parte del texto y tenerla aparte y entenderla aunque no estuviera dentro de ese texto. Lo vemos aisladamente y lo entendemos, sabemos a qué se refiere. No es algo que nos parezca caído del cielo, se entiende a qué se refiere. Eso es una unidad de lectura, o sea, ideas principales, ideas secundarias, algunos detalles, y cuando cambia de idea principal o cambia de título, de subtítulo, es porque ha pasado generalmente a otro subtema o a otro aspecto del tema. Bien. ¿Cómo hacemos entonces la lectura de estudio una vez que ya hicimos la preparación, la planificación? La lectura de estudio tiene que tener en cuenta que nosotros tenemos primero que comprender el texto.
Comprender significa saber qué relación tiene entre las ideas, qué significa, primero, o sea, cuál es el significado de ese texto, y en segundo lugar, cuál es el sentido, porque el significado y el sentido a veces no son el mismo. Ya esto lo hemos charlado. De todas maneras, la comprensión tiene que ver con esta relación entre una idea y otra del texto. Si una idea está por encima de otra, o una idea nueva aparece y se ubica por debajo de una idea general que nosotros tenemos. Esas son las relaciones que se establecen entre las ideas del texto y además entre las nuevas ideas que aporta el texto y las ideas previas que nosotros tenemos conformando estos esquemas de conocimiento, estos esquemas cognitivos, como se suelen llamar, o estructuras de conocimiento de la mente. Que también explicamos que el conocimiento se estructura, no aparece aislado, no son todos hechos aislados, sino que tienen como estructuras, donde nosotros sabemos que están compuestas por diferentes niveles de organización. Una estructura árbol, ustedes saben que tiene nivel tronco, raíz, nivel rama, nivel hoja, nivel flor, pero conocemos que hay una estructura en esta idea de árbol, en este concepto de árbol. Y así con todas las ideas más complejas. La idea de guerra trae aparejada también, dentro de esa idea, de ese concepto, hay un conflicto que no se ha resuelto por caminos diferentes a los que son los diálogos o la política, y que han recurrido a situaciones de un conflicto armado, por ejemplo. Bien, entonces ahora vamos a ver cómo hacemos la lectura de estudio.